Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Catarino Escobar. Hoy 4 de marzo del 2021 estoy con Bonnie. Buenos días, Bonnie. Hola, buenos días, Catarino. ¿Cómo estás? ¿Podrías presentarte? Claro que sí. Soy Ivonne Martín. Soy nacida en Culiacán, Sinaloa. Tengo una licenciatura en sociología. Me especialicé en sociología en comunicación política y opinión pública en la Universidad de Guadalajara, pero me titulé en la Universidad Autónoma de Sinaloa con un tema de tesis sobre sociología urbana, la importancia del espacio público e histórico en la sociedad. Después estuve trabajando como maestra, estuve en diferentes partidos políticos, trabajando en Sinaloa. Después me fui a hacer una maestría a la Universidad de Guadalajara me especialicé en cultura política. La maestría es en ciencia política, por cierto, me especialicé en cultura política y manejo el tema de las desapariciones forzadas en México, pero de manera más específica en Sinaloa, y hago un rastreo, investigación y rastreo con un grupo de mujeres que se llaman las rastreadoras de El Fuerte, en el norte de Sinaloa. Actualmente estoy viviendo en Guadalajara y trabajo en una consultoría política, vaya, en el lado de consultoría e investigación. Entonces, ahorita estoy trabajando en ello, pero estoy viendo el trámite del doctorado para continuar con el tema de las desapariciones forzadas y mujeres, combinando la desaparición forzada con el feminismo en ciertas partes de Latinoamérica. ¿Cómo fue que te decidiste por estudiar sociología en la UAS? La verdad, no fue algo que decidí o que yo ya tuviera como el sueño. Mi mamá es abogada penalista, mi padrastro es abogado agrario, entonces a mí siempre me dijeron que yo iba a ser abogada, siempre, siempre, siempre. Y cuando llegó la hora de decidir, cuando terminé la carrera, em, pues yo quería ayudar a la gente, quería ayudar a la sociedad, pero no solamente ayudarla, quería entenderla, quería saber por qué. Tenía la duda de por qué las cosas pasaban, por qué había inseguridad, por qué la gente era como era, por qué se dicen ciertas cosas. Entonces, luego me interesé, mi idea principal al principio, cuando era a los 18 años, era tener mi propia revista sobre política y cultura en México. Entonces me interesé por literatura y ahí conocí en ese momento al director de la Facultad de Filosofía y Letras, le comenté lo que quería hacer, lo que me interesaba, lo que quería aprender y saber, y me dijo, ¿has escuchado de la sociología? Y yo, no, nunca he escuchado. De hecho, yo llevo carrera técnica tengo una carrera técnica en contaduría en el CETIS, en preparatoria, y nunca pues nos habían dado sociología, ¿no? Entonces me puse a informarme y pues dije, esto es lo que quiero, eso es lo mío, ¿no? Quiero saber la sociedad, quiero saber cómo se mueve y quiero poder ayudarla de una u otra manera. Entonces, pues así fue. Así fue como que incursioné en el área de la sociología. Estuve un semestre y dije, bueno, pues vamos a ver el semestre. Me gustó mucho y pues ahí me quedé. Ahí me quedé y aquí estoy. Mencionas algo sobre el feminismo. ¿Cómo es que te relacionas con ese movimiento? Principalmente porque soy mujer. Entonces, ahora sí sería como dice, em, ay, se me olvidó el nombre de este expresidente de Chile que dice que ser joven y no ser revolucionario es como una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. Salvador Allende, gracias. Pues ahora sí que ser mujer y no ser feminista es una contradicción hasta biológica. Y me comencé a interesar en el tema, no creas que tengo muchos años, me comencé a interesar en el tema en la carrera. Empecé a conocer, empecé a darme cuenta de ciertas injusticias, empecé a darme cuenta de que el mundo académico, en verdad, llega a ser muy machista, muy misógino. em, y me interesó y empecé a conocer, obviamente, al principio como
como todo, ¿no? Uno comienza con lo principal. Yo era una mujer que antes decía que las mujeres las violaban por cómo se vestían. Voy a ser muy sincera, yo lo decía muy abiertamente. Entonces, descubrí esta etapa del feminismo, tuve amigas que me inculcaron en ello, comencé a leer feminismo político, las diferentes ramas del RAMFEM, que es el feminismo radical, el anarcofeminismo, y pues poco a poco, y es algo que sigo aprendiendo, entonces me interesó, tengo pocos años, que serán unos 6 años, involucrada ya plenamente de manera de que he estado en colectivos, de que he estado en marchas, de que he estado en el movimiento, ¿no? Entonces, eh, y hablando del tema de las desapariciones forzadas, cuando hice mi trabajo de campo para la tesis de maestría, pues me di cuenta la capacidad que tiene la mujer para encontrar, para buscar más bien a sus hijos, ¿no? Entonces me di cuenta el poco involucramiento que hay en los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay poco involucramiento de los hombres? Cuando uno piensa en la búsqueda de personas desaparecidas, piensa en mujeres. Piensa en mujeres, piensa en madres de familia, piensa en hermanas, piensa en abuelas. Pues ya ves, en Argentina están las abuelas de la Plaza de Mayo, piensa en los colectivos, en el que la líder es una mujer. Entonces ahí fue cuando, después de mi tesis de maestría, me empecé a cuestionar y dije, ¿dónde queda el hombre en estas áreas? Porque el hombre es víctima de la desaparición porque la mayoría de los desaparecidos, de una desaparición forzada, que ahorita hay que aclarar muy bien eso de la desaparición forzada, ¿no? La diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Las víctimas principalmente son hombres, la mayoría, ¿no? Pero las que buscan son mujeres. ¿Dónde está el hombre en la búsqueda de su hijo, de su pariente, de su papá, no sé, ¿no? No digo que no haya hombres, de hecho hay un colectivo, creo que en Oaxaca, no sé si en Oaxaca o en Guerrero, la verdad, creo que es en Guerrero, espero no equivocarme, que es nada más es un colectivo de los más de 60 que hay en México, que es liderado por hombres. Todos los demás están liderados por mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, ok, vamos a mantener dos ramas que a mí me gustan, que es la desaparición forzada y el feminismo, lo vamos a unir, vamos a descubrir el por qué las mujeres son las que buscan. Porque nosotros podemos tener muchas hipótesis, ¿no? De que es que el hombre es el que trabaja y la mujer busca, ¿no? Pues muchas de ellas son madres solteras. Entonces, o son mujeres que trabajan, ¿no? Y no tienen un hombre que les ayude. No, pues es que es biológico. Pues sí, pero pues yo tengo que explicar por qué es biológico. Entonces, salen muchas hipótesis. La cosa es que la idea de lo académico y de hacer ciencia es investigar esa hipótesis, darle descubrimiento a la hipótesis, a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, es mi plan unir las dos grandes cosas que más me gustan, que más he estudiado para ello. ¿Qué edades tienen estas mujeres que buscan a sus familiares? Varían mucho, la mayoría son madres, que son mujeres desde los 40 hasta en adelante. Me tocó hablar y estar con mujeres ya mayores que apenas podían caminar, pero ellas estaban en el solazo 50 grados buscando fosas clandestinas y con pala y marro. Entonces, yo te podría decir más o menos de 40 a donde las mujeres puedan, ¿no? Me tocó también ver mucha mujer joven, pero eran mujeres que buscaban a su hermano principalmente, ¿no? Que no eran, buscar a sus hijos, buscaban a sus hermanos. Entonces eran mujeres jóvenes, como de 20, 17 años en adelante, ¿no? Que se iban con la mamá. Pero la mayoría pues llegan a ser madres o esposas que buscan también a su marido, vaya, a su pareja. Entonces, más o menos tienen esa edad.
En el posgrado, ¿quién fue tu asesor y la metodología que empleaste en la investigación? Mira, mi asesor de tesis fue Jorge Ceja, del doctor Jorge Ceja. Él ahorita es el director del área de, mm, el director del área de estudios latinoamericanos en la Universidad de Guadalajara, que le agradezco enormemente, la verdad me tuvo toda la paciencia del mundo. Em, ¿Qué metodología utilicé? Bueno, utilicé, eh, obviamente utilicé el método cualitativo en el tema de encuestas, utilicé el método sociohistórico, porque tú que tuviste la oportunidad de leer mi tesis te diste cuenta que tengo un capítulo de marco histórico que abarca de las desapariciones forzadas desde 1940 hasta el 2017 con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y utilicé sociodemográfico porque hago trabajo de campo. Y utilicé, fueron 4, y utilicé el process tracing. El process tracing, muy pocas personas lo conocen. De hecho, es como que un método relativamente nuevo que se están utilizando los posgrados en México. El process tracing viene a definir una etapa de documentaciones, de manejar documentos, geografía, de manejar, bueno, los procesos también de búsqueda y ligarlos con la teoría, ¿no? Entonces, utilizo esos 4 métodos. ¿Por qué? Porque pues, hago trabajo de campo, hago un trabajo de campo sociopolítico, hago encuestas y manejo datos e información documentada, documentada y aparte, eh, pues sí, con lo histórico, con lo teórico, eh, y documentada si uno se da cuenta en mi tesis, puede ver hasta ciertas páginas donde la PGR o los militares tienen datos de los desaparecidos, ¿no? Hasta fotos de ellos, nombres de ellos, a qué cuartel militar llevaron a ciertos desaparecidos, si desaparecieron a los a grupos de jóvenes de los enfermos en Culiacán o en Sinaloa, en este caso, que los llevaban primero al cuartel militar de Sinaloa y luego al cuartel que es el número 9, creo, no sé si lo recuerdan, y luego los llevan al cuartel militar número 1 de la Ciudad de México. Entonces son datos que tiene la PGR y que tienen guardados los militares también, ¿no? Entonces, muy difíciles de conseguir, la verdad, fue muy complicado. Agradezco también mucho ay, ¿cómo se llaman? Mm, Él tiene un libro que habla de las desapariciones forzadas desde 1940 hasta el 1980. Eh, y, y tengo que decir el nombre, la verdad, porque me parece, Vicente Ovalle, perdón, Camilo. O sea, Camilo Vicente Ovalle. Muy buen libro, lo acaba de publicar, o sea, lo acababa de sacar cuando yo estaba haciendo la tesis. Yo fui, de hecho, la primera persona en comprar su libro. Y él tuvo una investigación por la UNAM en el cual él tuvo la oportunidad de entrar a los datos personales de la PGR, y él me dio mucha información. Tuve contacto con él porque él hizo entrevistas hizo entrevistas en Sinaloa para el grupo de los enfermos y la Liga 23 de septiembre. Entonces tuvo muchos datos que él mismo me dio. Sí, muy bien. Pues la desaparición forzada se debe a los mismos militares, ¿no? Agentes del Estado. Si nos puedes contar al menos una experiencia fuerte que hayas tenido en las búsquedas. Eh, Yo creo que es la pregunta más difícil que me haces porque tuve muchas. Em, Mira, el hecho de estar, el hecho de estar ahí con personas que buscan cuerpos, ya ni siquiera personas vivas, que buscan cuerpos, que buscan fosas, ya es duro, ya es duro. Yo en total hice 5 búsquedas en los meses que estuve
con ellas, porque pues entre una cosa u otra no se daban, no crean, o sea, hacer búsquedas no es sencillo, es todo un show, es salir súper temprano, es estar horas y horas y horas buscando en lugares, yo creo que ni Dios sabe que existen. Em, em, Tuve la oportunidad en una de esas búsquedas de encontrar dos cuerpos, bueno, de que encontraron dos cuerpos. em, y yo obviamente, mi plan como investigadora era encontrar cuerpos, ¿no? Pero yo pensando de manera científica, ¿no? No sentimental. Entonces yo, sí, sí, hay que encontrar cuerpos, y ya encontramos, yeah, yeah, sí, súper bien, esto va a quedar súper bien en mi tesis, ¿no? De una no dejas de pensar en ti más que en ti, más que en ti y en lo que quieres. Pero cuando ves al grupo de mujeres, cuando encuentras el primer hueso, la fosa, y encuentras el primer hueso, y empiezas a excavar, porque éramos las más jóvenes excavando, y encuentras el primer hueso, y luego ves cómo las mismas mujeres con sus propias manos comienzan a raspar la tierra porque están desesperadas por encontrar a sus hijos, te impacta. Cuando ya ves que cuando ya la fosa tiene pues cierto nivel, el hoyo ya tiene un cierto nivel, y ves cómo las mujeres se meten desesperadas a ver el cuerpo porque encontramos luego otro, y te digo al ladito, pero ver cómo estaban desesperadas, y luego las mujeres que ya encontraron a sus hijos o a sus familiares desaparecidos, que también siguen haciendo acompañamiento, eh, unas empezaron a rezar, otras empezaron a hacer cantos bíblicos, otras seguían sacando, sacando tierras, sacando tierra, perdón, otras se aventaban a las fosas con el desespero. Mira, em, yo puedo ser muy estudiosa, me gusta mucho la literatura, tú sabes que me gusta mucho la poesía, pero sinceramente yo no he encontrado una palabra que pueda definir lo que es esa experiencia y lo que me hizo sentir, ver al grupo de mujeres con ese desespero, fue tan místico, mágico, impresionante, no sé, no encuentro una palabra. Al ver los cuerpos también en descomposición, porque ya tenían como 2 años en descomposición, más o menos eso dijo la líder, Mirna Nereida, por cierto, que le agradezco mucho. Yo, de hecho, me sentí mal, no te voy a decir que estuve ayudando, ni me voy a poner en un plan de sí, yo estuve ahí con la pala y saqué los cuerpos. No, yo me empecé a sentir mal, o sea, mareada, yo quería vomitar, o sea, es muy impactante, muy impactante. Cuando sacamos el segundo cuerpo, que es muy impactante, obviamente, ver un cuerpo así, una de las señoras dijo, em, este es mi hijo, este es mi hijo. Y todas, sí, claro, sí, ese es tu hijo, si tú estás segura que es tu hijo, y claro que sí, bla, bla, bla. Pero te voy a ser muy sincera, los cuerpos tenían tanto tiempo en descomposición que no había algo que se le notara, ¿sabes? Algo que tú dijeras un tatuaje o nada, nada, o sea, nada que definiera. Em, y yo me preguntaba, ¿cómo sabe la señora que es su hijo? O sea, obviamente en ese momento no ibas a preguntarle y hacerle una encuesta. A ver, señora, ¿cómo sabe que es su hijo, no? Oh, no, era una falta de respeto. Pero pues sí me preguntaba, ¿cómo sabe? Por qué tanta seguridad? Ellas ya tienen guardado, cuando uno registra la desaparición con ellas ya tienen guardado su ADN para que se agilice todo, o sea, para que sea de manera más rápida todo el hecho de los de saber si el cuerpo es tu familiar. Pues la señora dijo, este es mi hijo, yo sé que este es mi hijo. Llega obviamente los peritos, Ministerio Público, todos ellos se llevan los cuerpos, nosotros detrás de ellos, y me enteró la semana que efectivamente uno de esos cuerpos era el hijo de la señora.
Y para mí sigue siendo impactante. Para mí sigue siendo impactante, ¿no? ¿Cómo lo sabía? No sé. En cuestión de madre, no sé. Biología, no sé. Es que las mamás sienten, no sé, no soy mamá. Eh, no, no sé. Otra cosa que también me impactó, porque mientras tú haces las encuestas y en las encuestas, perdón, tú haces las entrevistas, pues te tocan temas muy fuertes, ¿no? De hecho, yo lo que hacía era, aparte de ganarme la confianza, por eso hice rastreo, porque obviamente no, como científica social no llegas, es todo un arte, es todo un arte hacer entrevistas, ¿no? Y no iba a llegar, ¿sabe qué, señor? Usted no me conoce, yo no la conozco, pero pues dígame cómo desapareció su hijo. No puedo llegar así con algo, con un tema tan polémico, tan amarillista aparte, ¿no? Porque me tocaban hasta mujeres que, es que ¿quién eres tú? ¿Eres de la prensa? Porque si eres de la prensa, no quiero hablar contigo, o sea, un miedo. Y otras mujeres de que dos mujeres sabían perfectamente que había sido un jefe de la policía municipal los que habían mandado a desaparecer a sus hijos. Habían denunciado, no hicieron nada, y el hombre, el fulano, porque no lo puedo decir ni hombre, se jubiló con honores todavía, cuando sabía. Entonces, entre tantos casos, la primera vez que hice una entrevista lloré. Se puede escuchar cómo se me rompe la voz, pero no lloré en ese momento. Yo terminé la entrevista, dije, ahorita vengo, voy a ir al Oxxo, que estaba en la vuelta, me fui al Oxxo y lloré en un Oxxo. Lloré enfrente de las cocas. O sea, lloré. Yo dije, le llamé a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? No voy a poder, no voy a poder, me duele demasiado, no voy a poder. Pues continué. Entonces, otro caso impactante que puedo decir es, no voy a decir el nombre de la señora, pero esa señora, a su hijo mayor lo mataron adentro de su casa mientras dormía. La señora escuchó ruidos, salió, vio a un hombre, le vio la cara, vio cómo entraba al cuarto de su hijo y mientras su hijo dormía, le disparó, lo mató. Fue a hacer la denuncia, porque ella vio quién había sido el que lo había matado. Fue a hacer la denuncia y la amenazaron y le dijeron, ¿sabe qué, señora? Ni se meta en problemas. Váyase de aquí. Su otro hijo, el hijo menor, eh, estuvo desaparecido 3 días y le dijeron que estaba con la policía municipal. Fue con la policía municipal y lo encontraron todo golpeado, todo herido, porque le habían encontrado pues marihuana, un churro de marihuana. Y fue por él, te vuelvo a repetir, todo golpeado, todo lastimado, y los policías mismos le dijeron, si te vemos en la calle, cuello, ¿no? Pues el muchacho, pasaron 3 días más, el muchacho estaba fuera de su casa platicando con unos vecinos, en eso llegan una camioneta con un grupo de encapuchados, lo agarran, empiezan a decir un nombre que no era el nombre del muchacho, y el muchacho empieza a decir, no, se equivocaron, yo no soy, no es mi nombre, no, 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 no. En eso sale la señora, la que entrevisté, pega un grito para que lo soltaran. Digo, estoy hablando de una camioneta con encapuchados y armas, ¿no? Armas de fuego. Y en eso el muchacho sale corriendo y le disparan en la cabeza, delante de su mamá. ¿Eran agentes del Estado o particulares? No se sabe. La cosa es que la mayoría de las mujeres están conscientes que la policía municipal tiene participación. Entonces, qué casualidad que 3 días antes que el muchacho saliera perdón, 3 días después que el muchacho saliera de la policía municipal y que aparte recibió una amenaza, llega un grupo de personas por él, le disparan en la cabeza, ella ve cómo muere, agarran el cuerpo, lo suben a la camioneta y se lo llevan. Entonces ahí te quedas pensando, ¿para qué? ¿Era necesario llevártelo?
O sea, porque ella misma dice en la entrevista, yo no tengo la esperanza de encontrar a mi hijo vivo. Yo sé que está muerto, yo lo vi morir, pero ¿por qué no me lo regresan? El hecho de una desaparición, dicen que la desaparición forzada es el acto más cruel que el Estado le puede hacer a la sociedad. Porque el hecho de estar en un limbo, de, de no saber si estás vivo o muerto, eso es terrible. Es terrorífico, ¿no? Y de hecho la palabra es correcta, es terrorífico, es un acto de terror. Sí, Es de una, hecho, se habla de terrorismo de Estado. Videla habló, dijo eso, pues que no sabía si estaba vivo o muerto en la dictadura del 76 en Argentina. Ahora con el nuevo gobierno, AMLO, ¿cómo han estado las desapariciones? ¿Cómo lo has visto? mira, las desapariciones continúan, las desapariciones continúan, eso es obvio. Em, no se han incrementado, pero tampoco se han reducido. Em, mucha gente, supongamos, mucha gente se queja mucho de un incremento que hubo en las desapariciones con Andrés Manuel. Eh, pero el incremento ha sido mínimo, mínimo. Por eso me atrevo yo a decir que ha estado casi igual. A diferencia, supongamos, de Vicente Fox, del cambio de Vicente Fox a Calderón. Vamos a poner un ejemplo, porque ahorita no me acuerdo muy bien los datos, pero vamos a poner un ejemplo de que las desapariciones forzadas con Vicente Fox estaban a un, vamos a ponerle 30%, supongamos, ¿no? Como ejemplo. Cuando llega Felipe Calderón en su sexenio, ya ves la lucha contra el narco, todo eso, eh, incrementaron hasta un 80%. Es altísimo, es un nivel enorme. Entonces, el hecho de que no se haya reducido cuando llegó Peña Nieto siendo otro partido político que no era el PAN, que ahora regresaba el PRI, pero que se haya quedado ahí, habla mucho, ¿no? O sea, es interesante y obviamente ha incrementado poquito a poquito con Andrés Manuel, pero no el impacto tan grande y la bomba tan grande que fue con Calderón, la verdad. Y estamos en pandemia, ¿no? Eh, eso no quita que la gente, el crimen no descansa. El crimen no descansa y tampoco las búsquedas. De hecho, las mujeres con toda la pandemia siguen buscando. Eso sí supe. Sí, esta vez que estuve en Sinaloa, tuve la oportunidad de ir a verlas porque pues, le entregué la tesis a Mirna Nereida, mi tesis. Em, el crimen no descansa, y mucho menos la policía, ¿no? Algo que te comentaba era la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada y el secuestro, ¿no? La desaparición, pues cualquier hijo de vecino te desaparece. Casi siempre es el tema del narcotráfico. Un secuestro es cuando piden dinero por ti o por una persona, ¿no? Pero una desaparición forzada es cuando un agente público, sea tránsito, policía municipal, federal, estatal, militar, un diputado, un senador, un alcalde, hasta un presidente, como vimos en el caso de Díaz Ordaz, en el 68, hasta un presidente llega a desaparecer. Entonces, la desaparición forzada es un acto, es una herramienta que utiliza el Estado para causar terror a la sociedad. ¿Por qué? Se empezó a utilizar la desaparición forzada primero con los jóvenes de los grupos comunistas en los años 40. Con este tema de la URSS, todo eso, pues hubo grupos comunistas, entonces
El primer registro son 15 jóvenes que que desaparecieron, duraron 15 días desaparecidos, hicieron una rueda de prensa y dijeron que habían sido militares los que los desaparecieron. Ese fue el primer registro, ¿no? Por lo menos en México, porque las desapariciones ya se estaban dando como una herramienta desde el Holocausto con Hitler, que se les decía la noche de niebla, porque cada vez que había noche de niebla, los grupos, los alemanes sacaban a judíos y los desaparecían. De hecho, hay un libro sobre ello. Pero en México fue así. Entonces, se dieron cuenta, el Estado se dio cuenta que utilizar la herramienta de desaparición hacía que la gente ya no quisiera actuar. O sea, agarro un líder social, un joven que es un líder de un movimiento, lo desaparezco y eso causa terror a la comunidad, causa terror a la familia, causa terror a los otros muchachos y hacen que el grupo ya no continúe. ¿Por qué digo terror y no miedo? Mastro Giovanni, en su libro Ni vivos ni muertos, hace un paréntesis muy importante. El miedo te ayuda a reaccionar. El miedo te ayuda a reaccionar, reaccionas, te mueves, hay movimiento. Si ves tú un perro tú en la calle y sabes que te va a morder, pues le avientas una piedra o por lo menos agarras una piedra imaginaria, ¿no? Y la haces como que se la avientas. Reaccionas, con miedo pero reaccionas. El terror te paraliza, el terror no te deja moverte, el terror hace que no actúes, que prefieras huir. Por eso es un acto terrorífico, por eso es un acto de terror. Y el Estado lo implementa. Primero fue con los grupos de jóvenes comunistas, que se fue incrementando, con los grupos de movimientos rurales en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. ¿Qué pasa con el grupo de la Liga 23 de septiembre? Los desaparecidos del 68, la Liga de los Enfermos en Sinaloa, que hace poco tiempo a una mujer, Marta, no recuerdo su nombre, el Camacho, Estado le... ¿Mande? Camacho, Marta Camacho. Marta Camacho, exactamente. Marta Camacho hace poco el Estado le pidió disculpas porque a ella la detuvieron estando como 7 u 8 meses de embarazo. La detuvieron, ella tuvo a su bebé estando desaparecida en un militar, fue torturada. Su padre pagó un rescate para que la sacaran porque ella estaba con el grupo de los enfermos y hace 1 año y medio, 2 años, el Estado le pidió disculpas públicas y obviamente una remuneración y todo, pero pues eso no es suficiente, ¿no? Porque de hecho el padre del niño que tuvo, su esposo en ese momento, o su pareja por lo menos, sigue desaparecido. Nadie sabe de él. Entonces, te vuelvo a decir, se comenzó a implementar esto como una herramienta. Vieron que funcionaba y luego la empezaron a utilizar ya o no ahora con los movimientos juveniles, sociales, lo empezaron a implementar hasta en ciertos lugares para que la gente se desplazara, para que hubiera desplazamientos. Como un ejemplo, la cuenca de Burgos. O La cuenca de Badiraguato Burgos, también. como Badiraguato, exactamente, lugares que tienen ciertas cosas, supongamos, en la cuenca de Burgos, que abarca varios estados, hay mucho gas chain, se llama, en las cuales empezó a llegar gente, empezó a desaparecer a la población y la gente pues empezó a irse. Son mis tierras, pero yo no puedo vivir así, están desapareciendo gente. Entonces se fueron, luego el gobierno llegó y dijo, a ver, ¿qué está pasando? Yo les ayudo. Bueno, ya no hay nadie, no hay nadie en las tierras, nadie me está diciendo nada de las tierras, pues me las agarro. Entonces, hasta la han utilizado hasta como una herramienta para desplazamiento de personas. Ya ves a Tilano Román que defendía familias en la presa de Picacho, los que fueron desplazados, pues en la cabina de radio lo mataron también. O Javier Valdés que hablaba Exacto. sobre estos casos. Sí, yo tengo como unos 6 años también investigando estos casos, pero eso también como que te cierra puertas, te cierra Ujú. espacios.
porque a la gente no le gusta escuchar, no le gusta hablar de ello. Sí, no, fíjate, la gente no le gusta saber lo malo que está México, lo mal que está el país, lo mal que estamos. No, no, no le gusta. La ignorancia, ahora sí que la ignorancia es la base de la felicidad y uno prefiere vivir feliz, ¿no? Obviamente a mí también me gustaría o me gusta ignorar ciertas cosas, sinceramente, pero esto no se puede ignorar definitivamente, o sea, es un problema grandísimo. Luego empieza el tema de los feminicidios y desapariciones de mujeres con Carlos Salinas de Gortari, que se hizo grandísimo en el tema de Ciudad Juárez, Chihuahua, que también lo pongo en mi tesis. Entonces, la desaparición forzada ha ido evolucionando, pero de igual forma continúa siendo una herramienta que el Estado propicia. Porque algo que yo discuto en mi tesis, porque al final de cuentas le echo la culpa al Estado, puede que me metan problemas, yo le echo la culpa al Estado porque no solamente es el que te desaparece, el hecho de que sea negligente también es, es ser parte. Que las instituciones la institución de seguridad no haga absolutamente nada por resolver este problema, te hace parte del problema. Que, Entonces, sí, adelante. que finalmente también hay tráfico de órganos, tráfico de personas, niños, niñas que son explotados, hay trabajo infantil, todos esos problemas y el Estado lo ve. Claro. No, y de hecho, el tema de las desapariciones varían mucho, ¿no? Está la desaparición del narco, está la desaparición forzada por parte del Estado, está la desaparición de migrantes, porque México tiene el primer lugar a nivel mundial sobre desaparición de migrantes. O sea, las personas que cruzan de Guatemala a México, ¿dónde están? Desaparecen. Entonces, la desaparición, y eso no es una desaparición forzada, solo que una desaparición forzada es específicamente para de migrantes, ¿no? La desaparición de mujeres, obviamente. Entonces, pero al final de cuentas, yo en mi tesis lo que alego y discuto es que cualquier tipo de desaparición es una desaparición forzada. Porque el hecho de que, aunque tu vecino te haya desaparecido, pero que el Estado y ninguna institución de gobierno, ninguna institución de seguridad te ayude, te apoye y sea negligente, eso lo hace parte del problema y eso lo hace parte de una desaparición. No solamente hablo de, te vuelvo a decir, de que el Estado es porque ¿a qué grado hemos llegado que tiene que haber asociaciones civiles que hagan búsqueda de personas cuando las instituciones gubernamentales es lo que tienen que hacer? Y lleva muy poco el tema del tema de desapariciones, o sea, como institución. El apoyo a las sociedades, a las asociaciones civiles o sociedades civiles o colectivos que hacen búsqueda, lleva muy poco el tema de abrir casos. Lo curioso aquí viene es que si tú te metes a checar a la institución gubernamental y dicen que desde Felipe Calderón hasta la fecha hay como 44,000 casos de desaparecidos en México. 44,000 casos. Cuando tú te metes a investigar a dónde están los desaparecidos.com, que es una plataforma buenísima que están involucradas las más de 60, los más de 60 asociaciones civiles en México, porque ellos dan información de las desapariciones, cuántas personas han encontrado, dónde están las fosas, dónde son los estados donde más fosas han encontrado, bla, bla, bla. Toda esa información que da cada asociación civil a nivel nacional de búsqueda, aparecen más de ciento y tantos mil desaparecidos. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno dice, hay 44,000 cuando hay un registro por las asociaciones civiles en México que dice que hay más de 100,000 desaparecidos? O sea, ¿sabes? Y de hecho, la Rastreadoras del Fuerte es la asociación civil que más cuerpos y fosas clandestinas han encontrado a nivel nacional.
y de hecho que más han tenido, ¿cómo se podría decir?, influencia en el tema de las desapariciones. Por eso, de hecho, yo ya escogí a ellas, ¿no? Porque la gente me pregunta, oye, pues habiendo más de 60, ¿por qué ellas? Que son muy influyentes, porque han encontrado, porque han hecho circo, maroma y teatro, o sea, y muchos de los colectivos de Sinaloa han salido de ese colectivo. No es el primer colectivo de Sinaloa de búsqueda, pero sí es el más importante. Entonces, por esto digo, si, si el Estado es el que nos protege, pero es el que nos desaparece, si el Estado es el que nos debe proteger, pero es el que nos desaparece, entonces, ¿a quién recurrimos? ¿Qué hacemos? Sí, fíjate, otro elemento que me he encontrado es que hay activistas que utilizan estos casos como banderas políticas para sacar provecho. Y hay otros activistas que son parte del Estado. Es decir, Ujú. se supone que andan defendiendo, pero son juez y parte. No, es que te voy a decir algo que dijiste que ahorita que comentabas sobre de que la gente no le gusta hablar de eso. Yo te dije, sí, no. A la gente no le gusta saber lo que pasa en México, pero también te voy a comentar algo. El tema es muy amarillista. Y hablar de ello es tenerle mucho cuidado y respeto. Cuando yo abarco en mi capítulo de tesis el tema de búsqueda, de rastreo, búsqueda, y que pongo textualmente las entrevistas, yo creo que fue lo más difícil para mí de escribir, porque yo no quería ser amarillista, yo no quería sonar amarillista, yo no quería que esto pareciera un periódico donde en la mitad del que abres el periódico y en la mitad sale una mujer desnuda, ¿no? O sea, no quería que se viera así, no quería que la gente, no quería que se viera morbo, quería que se viera morboso, quería nada más que se viera la realidad de las cosas, quería que se viera la realidad y quise ser muy sincera también del trabajo tan duro y tan fuerte que es hacer una búsqueda. No es nada sencillo. La primera vez que yo hice búsqueda, yo a las 2, 3 horas yo ya me quería ir, yo estaba desesperada, hace mucho calor, yo ya no podía más, yo no sabía qué estaba pasando. O sea, no voy a venir con bandera de decirte, yo hice esto y para mí fue muy sencillo. No, no fue nada sencillo. No es nada sencillo ese rastreo. No es nada sencillo que las mujeres te tengan la confianza. No es nada sencillo encontrar cuerpos. No es nada sencillo estar con palas y marros. Nada, nada de eso es nada sencillo. La verdad, yo llegué muy fresa, se podría decir, muy de, ay, sí, claro, con mis uñas, así de cómo yo voy a hacer esto, se me va a caer la uña, ¿cómo crees? Entonces, no voy a llegar con bandera, batallé, fue difícil, la sufrí, lloré mucho, pero pues estoy muy feliz por lo que salió. Estoy muy feliz por lo que salió, tanto que quiero continuar con él. Muchas gracias, Bonnie. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias, la verdad, Caterino, por invitarme, por interesarte en mi tema de tesis. Em, Sé que lo leíste, o bueno, no sé si leíste todo. Espero que te haya gustado, espero que te haya gustado mucho hasta la manera de escribir todo, espero que haya sido muy claro, porque Me concentré mucho en las entrevistas. Los ujú, sí, testimonios, sí, están fuertes. ujú. Sí, llama mucho la atención, yo creo que es lo que uno primero busca, ¿no? Quise hacer una tesis amena, quise hacer una tesis que la gente entendiera. Claro que como académico tienes que tener cierto lenguaje académico, y lo respeté, traté de respetar lo posible el lenguaje académico, pero también quise hacer algo que la gente pudiera entender, que la gente pudiera entender que es un problema social, político, cultural, que es un problema del Estado, que es un acto de terror,
que es un acto que en contra de los derechos humanos, de lesa humanidad, que es un acto donde se destruye la democracia en un país, porque democracia no solamente es ir a votar, simplemente el hecho de callar a las personas, el hecho de que no haya una opinión pública, se pierde la democracia, se falla el Estado de Derecho y explicar qué es el Estado de Derecho. Y quise hacerlo lo más ameno posible para que la gente entendiera esta problemática. Entonces, espero que te haya gustado y te agradezco mucho que hayas querido leerme. Sí, muchas gracias. De hecho, te la solicité ahí por el Face porque vi la publicación y sí me interesó muchísimo y rápido me contestaste, te lo agradezco. No, ya sabes, yo encantada de que me lean. Muchas gracias.